porque hoy vamos a hablar un poco de la organización política de Israel en el Antiguo Testamento. Claro, en la época de Moisés, estoy hablando que era tiempo patriarcal. 12 tribus. Entre esas 12 tribus estaba la tribu de Leví. Juego con la época de Moisés y con la época de las tribus para poder entender todo el contexto de ello. Esta tribu de Leví, que era parte de las 12 tribus de Israel, tenía dos grupos. Estoy hablando de organización. 12 tribus, una de las 12 se llamó la tribu de Leví, y en esa tribu hay dos grupos. Uno de ellos los sacerdotes y el otro los levitas. Atentos. Significa que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Sí me di a entender? Esto, para ampliarlo, significa que el sacerdocio dentro del grupo de los levitas era un grupo más exclusivo. Y excluyente también debe decirse. Eran una minoría, eran especial y descendientes directos de Aarón. Las responsabilidades también eran mayores y en casi todos los casos de liderazgo. De allí que quizás el grupo se hacía más chico. Bueno, tanto los levitas como los sacerdotes, su trabajo giraba alrededor del sistema religioso, con roles diferentes. Y no hago mal en decir que los levitas podían ansiar al sacerdocio, pero estaban excluidos si no eran descendientes directos de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví, pero su árbol genealógico no cubría toda la tribu. Así es que solo los que eran de su árbol genealógico tenían la opción de llegar al sacerdocio. En fin, dentro de ese sistema religioso, las responsabilidades sin fin, entre otras, administrar la adoración. Ahora no voy a mencionar responsabilidades de sacerdotes y de levitas. Diré que sacerdotes y levitas tenían todas estas responsabilidades. Las voy a resumir. Dije la adoración y el sistema de educación para un pueblo de casi 2.600.000 personas. ¿Pueden imaginarlo? Ellos eran responsables de administrar la adoración y el sistema de educación de un pueblo de casi 2.600.000 personas. Algo parecido al Gran San Salvador, o quizás un poco más. Estoy hablando que era un sistema complejo, Súmele. También aparecen en su rol como levitas repetidas veces como jueces. Literalmente en lo que conocemos la gestión de un juez hoy por hoy. Administrar justicia. Ese era trabajo de los levitas. También aparecen como asesores militares. Aparecen además como consejeros de gobierno. ¡Wow! Vaya que tenían cantidad de responsabilidades. No he terminado. También debían llevar y administrar el arca del pacto. Eso incluye todo el tabernáculo. Y mientras estaban en su viaje,
Traten de imaginar lo que eso implica, montar y desmontar. Vaya andamiaje de organización. Tuvo que haber un sistema complejo. Debían además ministrar a todo el pueblo en lo que concierne en cuanto al sacrificio, que también es parte de la adoración. Bueno, con lo que he dicho, y no he dicho todo, pero por cuestión de tiempo, creo basta para preguntar esto. ¿Podían los que administraban y dirigían toda esta actividad para 2.600.000 personas tener tiempo para dedicarse a la agricultura? ¿Les quedaba tiempo para la pesca? ¿Les quedaba tiempo para la industria o para el comercio? Rápidamente ustedes, imagino, dirán, no. De hecho, cuando cometo el abuso de intentar dividir el número de levitas que se registra en el Pentateuco en cuanto a su gestión en el servicio del tabernáculo, digo, wow, estos tenían que hacer turnos de 10 horas. No sé cómo se las arreglaban. Pero en fin, no tenían tiempo. Por eso es que Dios diseñó el diezmo. Era la manera de sostenimiento, no solo de los levitas, era el sistema de manutención de todo el sistema religioso. Estoy diciendo que si no existía el diezmo, no podía coexistir el andamiaje religioso. Y si eso no existía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era diferente porque su eje principal era la religión, su Dios, el tabernáculo, la adoración, el sistema de educación, los jueces, la manera de ejecutar justicia, y sigo. No había forma. Por eso el diezmo permitía el equilibrio, el balance, que haya un grupo para dirigir el sistema religioso sin problemas de ellos no tener recursos para su sostenimiento. Atentos. Mientras el pueblo, las otras 11 tribus fueron fieles, pagando su diezmo a la tribu de Leví, el sistema estuvo en equilibrio y dio frutos. Mientras la tribu de Leví administró de forma correcta esos ingresos, el sistema dio buenos frutos. Pero cada vez que el pueblo fue infiel en pagar sus diezmos, o cada vez que la tribu de Leví se volvió corrupta administrando mal esos recursos, todo el pueblo se vino abajo. Ya dije, allí estaba el andamiaje. No estoy diciendo que la base era el diezmo, estoy diciendo que la fundación era el sistema religioso. Y que si el sistema religioso no podía sostenerse, lo demás no podía sostenerse. Por esa razón, ahora que Moisés está entrenando a la nueva generación a entrar a la tierra prometida, les está advirtiendo y les dice en el capítulo de hoy que esto no es una opción, que ellos tienen que hacerlo. Y eso es lo que vamos a estudiar, pero más bien es lo que vamos a aplicar a nuestro estudio de hoy, titulado Un sistema en equilibrio. Vayan a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, nuestro sermón de hoy,
un sistema en equilibrio. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 18, libro de Deuteronomio. Si ya lo encontraron, apreciaría se ponen de pie mientras leemos, por favor. Capítulo 18, libro de Deuteronomio, vamos al verso 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Esto significa no vamos a heredarles tierras, porque si ustedes tienen tierras tienen que trabajarlas. Y ustedes no tienen tiempo para eso, no deben tenerlo. No tendrán parte ni heredad de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote, dice que partes. Verso 4, las primicias de tu grano. Verso 5, porque Jehová ha escogido, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre otras tribus, para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará el nombre de Jehová con todos sus hermanos. Verso 8, igual ración a la de otros comerá, así de sus patrimonios. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos que tu gracia nos abrace, nos hables y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Yo quiero creer que ninguno de ustedes tiene objeción histórica al diezmo con lo que ya expliqué. Si tuviera el tiempo y este auditorium permitiera, creo que me gustaría preguntarles si alguien tiene objeción histórica a la justificación del diezmo, cuéntemela. Quizá Dios me da gracia y le ayudo a mitigarla. Pero con lo que he dicho, con lo que saben de historia, asumo que en este punto ustedes dirán, Dios lo diseñó, funcionó. ¿Por qué vamos a discutirlo? Y para colmo de demostraciones, podemos ver a Israel hoy funcionando, una potencia, y siguen diezmando al sistema religioso, que ni siquiera puede funcionar. Saben que funciona. Y saben que no hay ningún otro modelo económico, modelo religioso en el mundo con tanto éxito como Israel. Ahora, no estamos elogiando a esa comunidad. Dios diseñó esto. Ellos solo lo pusieron en práctica. Asumiendo eso, pues doy un salto, dejo la historia y la aplico a nuestra propia historia. Y digo, debemos aplicar esto al Nuevo Testamento. Pastor, ¿va a hablar del diezmo? No propiamente dicho, más bien de la misma forma que ya presenté en el Antiguo Testamento, voy a decir, imagino que la mayor parte de ustedes en una iglesia como esta, ustedes no tienen problemas en entender que se justifican los diezmos. ¿Cómo puede mantenerse una iglesia como esta sin esos recursos? Estoy hablando el edificio que ocupa la iglesia central,
me refiero a parqueo, capilla y el santuario, es casi una manzana en el centro de la ciudad. Eso es suficiente como para que usted pueda pensar, wow, ¿cuánto puede costar mantenerla? A esto agregue otra propiedad en donde está el campus de Patmos, que son casi 3 manzanas, con varias casas, 1 o 2 edificios, y con cuando menos una manzana de grama. ¿Cuánto puede costar mantener eso? Si mantener un jardín de 1 metro cuadrado nos cuesta trabajo y dinero. No tendrán problema en justificar el diezmo cuando piensan en que son casi una decena de misiones y una media docena de filiales que esta iglesia es responsable de su manutención en buena parte de sus costos. No en toda, pero sí en buena parte de sus costos. Si sumo todo eso y digo, bueno, cada día los gastos de esta iglesia ascienden a X cantidad, ninguno de ustedes, creo, tendría problema en decir, se justifica. Sin embargo, creo que hay que resaltar 2 cosas. ¿Cuáles esas 2 cosas? Les dije en la parte histórica que cuando el pueblo fue fiel en dar sus diezmos y los levitas fueron fieles en administrarlo, el sistema funcionó. Pero que cuando uno de los 2 no fue fiel, el sistema se resquebrajó. Ahora yo extiendo la parte histórica para nuestra historia en decirles exactamente lo mismo. Si ustedes deciden dejar de ser fieles con sus diezmos, bueno, el sistema se resquebrajará. No estoy diciendo que depende de sus diezmos que la iglesia de Cristo se sostenga. Estoy hablando del sistema religioso. Pastor, sí entendemos, pero extiéndase y también diga que si el pastor mal administra, también se resquebraja. Por supuesto que sí. Por supuesto que si el pastor administra mal, por supuesto que si los que están al frente de las finanzas se enriquecen o hacen el uso indebido del recurso, el sistema se resquebraja. En mayúsculas, sí. Por ello, ¿cuál es la exhortación? Número 1, usted debe estar vigilante y siempre muy cuestionador de la vida de los que dirigimos las finanzas de esta iglesia. Y si alguna vez usted piensa que este servidor está haciendo un uso indebido o enriqueciéndose, bueno, no debe dar sus diezmos más y no debe volver a venir. Y debe buscar una congregación en donde usted piense que las cosas se están haciendo de forma correcta. Por eso usted debe estar vigilante, porque sus diezmos en realidad no son suyos, son del Señor. Entonces usted debe ser responsable de que sus diezmos caigan en una tesorería que los use para los fines del Señor. De la misma forma, ahora yo debo preguntar. Si usted piensa hoy por hoy que aun cuando no entiende cada detalle, porque no se puede en una iglesia como esta conocer cada detalle de las finanzas, piensa que en forma genérica hay una administración que encamina el
qué hacer hacia el Evangelio y usted está alimentándose, creciendo, su familia igual y el sistema de educación espiritual es de edificación para usted, entonces ahora yo hago la misma pregunta de la historia. ¿Y entonces por qué razón es que usted no diezma? Oh, bueno. No olviden que el sistema se resquebraja por cualesquiera de los dos extremos. Y de allí que debemos ser responsables y agradecidos con lo que Dios nos ha permitido tener. Pastor, entendemos que los sacerdotes y los levitas se corrompieran porque sabemos que el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males y sabemos que un hombre con liderazgo sin humildad y sin dependencia del Señor puede perder la cabeza. Eso lo entendemos. Lo que no entendemos es por qué el pueblo dejaba de diezmar. ¿Será porque los levitas lo estaban haciendo mal? La historia no dice eso. La historia dice que el pueblo dejaba de diezmar por avaricia, por falta de responsabilidad y por falta de fidelidad. Se veían luego apretados con sus finanzas. Era como un saco roto que por más que ganaban al final del periodo era saldo rojo. Esto les decía, ¿cómo voy a llevar a los levitas si yo estoy hecho nudos? Hasta que todo se partía en pedazos. Es un buen momento para nosotros preguntarnos, ¿puedo yo estar cayendo en eso? Y si alguien ahora está diciendo, pastor, es que la iglesia está pasando tan grave momento y esta es una manera de pedirle ayuda, no. La verdad es que la iglesia está en un momento apretado desde la pandemia. O sea, ya llevamos 13 meses o 14 en donde cada mes hay que revisar los resultados con color amarillo de semáforo, a saber cómo nos va a ir. Pero sabemos que es producto de la pandemia. Bueno, eso queremos creer. Estamos diciendo esto porque está en el capítulo. Y tenemos la responsabilidad de aplicarlo y decirlo, especialmente por este segundo punto al que voy ahora. Jamás imaginé que este inútil predicador pudiera hablarle a una cantidad de grupos en formación de iglesia. Jamás soñé ni quise hablarle a 6 pastores, porque son ya pastores de iglesias, y a 10 que ya casi son pastores de esas iglesias, como 16. Y decirles, bueno, ustedes están en un proceso de formación como esta iglesia hace 30 años y como este servidor hace 20 años. Y quizás están experimentando la carga y la pregunta, y es que Dios me está llamando a tiempo completo. Y aquí estoy encontrando que si yo me dedico a tiempo completo, debo tener el sostenimiento de la iglesia. ¿Cómo opera eso? Al respecto, si Dios le está llamando, puedo decirle que Dios es fiel a sus promesas. Solo le animaría, ya que hay cuando menos 16 predicadores aquí con sus familias
y no sé cuántas familias de la iglesia apoyando a esos 16 pastores. Así que no son pocos los que deben oír esto. Mientras el grupo no de donde usted pastorea no sea capaz con fondos propios de subsidiar su pastor, bueno, entonces es probable que no es tiempo. Y entre tanto, quizás tenga que hacer lo que yo hice 15 años, de los 30 que he sido pastor. ¿Qué hice? Lo que Pablo hacía. Pablo era un hacedor de tiendas. Durante buena parte del día hacía tiendas de campaña y luego las vendía para sostener su ministerio. Conforme el ministerio exigió, Pablo tuvo que dejar eso. Y los que estaban con Pablo le dijeron, usted no necesita ocuparse en eso porque la iglesia puede sostenerle. Y entre usted más trabaje para la iglesia más frutos dará. Así es que esa es la invitación para todos los que ya están dentro de ese sistema. Si el Señor les está llamando, es una hermosa llamada del Espíritu Santo. Si la pregunta es mi sostenimiento, ya lo escucharon. Y si usted dice, pastor, si yo tengo que dar de lo mío para pagar la luz al fin de mes, bueno, entonces es probable que todavía no llegó el tiempo. Pero Dios no nos falla, Dios no nos dejará, ni pondrá bozal al buey que trilla, ni nos pedirá que hagamos algo que no podemos hacer. Tengo 10 cosas que contarle de la experiencia de este inútil servidor, pero no sirven. Realmente creo que el Espíritu Santo les dará a ustedes, a las familias y a los grupos que ya los están apoyando, su propia experiencia y vivencia espiritual, y cuando estén preguntándose eso, pues el Señor les estará respondiendo. En el siguiente verso habla sobre los profetas. Los profetas no eran levitas, pero eran parte de ese grupo especial del sistema religioso. Bueno, algunos eran levitas, pero no todos. Y los profetas eran un grupo todavía más exclusivo, diría yo, minoritario. Escuchen, los profetas aparecían repetidas veces en el Antiguo Testamento como consejeros. ¿Saben de quiénes? De los levitas. Eran consejeros de los sacerdotes y eran consejeros de los jueces o de los reyes. Así es que, sin exagerar, digo que si existe alguna especie de jerarquía en cuanto al liderazgo religioso, obviamente estos estaban en la cúpula, los profetas. Y allí es donde están con la disyuntiva, de acuerdo, pero ¿y cómo vamos a saber si los profetas están hablando en nombre de Dios o se están inventando? Porque también habían escuela de profetas, es decir, habían seminarios, y estos eran entrenados, llamados por el Señor, y algunos se podían pervertir y estar hablando tonterías, y por eso lean el capítulo 18, verso 22. Me voy a ir hasta el final porque se acabó el tiempo. 18, 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado. Con presunción la habló ese profeta, no tengan temor de él. Y en casa van a leer los versículos que anteceden y van a descubrir
que está diciendo que los profetas deben tener palabra de Dios, pero no por medios paganos. En ese entonces lo que abundaba eran los adivinos, los agoreros, los magos, los hechiceros, que era la contraparte de los profetas. Los pueblos paganos, las naciones vecinas, inundadas, no, ¿qué inundadas? Infestadas de adivinos, hechiceros y toda esa charlatanería. El pueblo de Dios, que sería una nación santa, como contraparte, lo que tenía eran profetas. El Señor les advierte, los profetas no hablan como esas naciones, por esos medios paganos. Y esa es sin duda una de las razones por las que Dios aborrece tanto la adivinación, la hechicería, el ocultismo, porque intentan hablar en nombre de Dios, pero tienen palabra de mentira. Por alguna razón que yo sigo sin entender, la raza humana es así. Prefieren ir no sé cuántos kilómetros a buscar un adivino, un hechicero, un brujo que esté quemando especies aromáticas, diciendo conjuros, teniendo prácticas místicas y ofreciéndole una cantidad de tonterías. Prefieren eso que tomar este libro y estudiarlo. Yo no entiendo a la gente. No entiendo. A esa gente hay que pagarle mucho dinero por escuchar mentiras. Estudiar este libro es gratis. Pastor, ¿y el diezmo? No lo vuelvo a dar nunca. Pero estudie la palabra. Léalo. Que Dios le ministre en forma directa. Estuve pensando con el versículo que estamos memorizando. Los versículos que estamos memorizando para los que milagrosamente leen el club de lectura. Mi esposa y mi hija me recriminaron diciendo: vos ponés versículos que nadie se va a aprender porque son muy largos. Y es cierto, a mí me está costando trabajo memorizarlo. Y si ustedes me preguntan, ¿y por qué lo puso? Bueno, les diré por qué. Cuando termine este año, los que lleguemos al final del año, pastor, se oye dramático. ¿Y qué sé quiénes se van a morir o no? Empezando por mí. Así es que como lo único cierto es la gracia de Cristo en este libro, pero podemos planificar, y yo planifico que al terminar este año, los que nos siguieron habremos leído la Biblia completita. Entonces ya me pregunté, ¿y qué vamos a hacer? Mientras estaba leyendo esta ordenanza, me pregunté, ¿será que deberíamos empezar a escribir toda la Biblia con nuestro puño y letra? Bueno, a mí me entusiasma la idea, especialmente de aquellos libros como Proverbios, como los Evangelios, como Samuel, que tienen versículos e historias que me han ministrado tanto, día con día. ¿Para qué voy a consultar otra cosa si tengo este bendito libro? Pero es decisión de cada quien. Oramos.